Bienvenido a este vídeo donde se va a simular la producción de cumeno en estado estacionario utilizando el simulador de procesos Aspenpro. El isopropilbenceno, comúnmente llamado cumeno, es un hidrocarburo aromático, es un líquido incoloro, insoluble en agua e inflamable que tiene una gran demanda en la industria química, debido a la gran cantidad de aplicaciones en la que es utilizado. Principalmente se utiliza para la producción de fenol. El 95% de la demanda mundial de cumeno en el 2011 se empleó en la obtención de fenol y le sigue la obtención de acetona. En el diagrama de flujo que se muestra en la diapositiva vamos a distinguir 4 partes. En primer lugar, la preparación de la alimentación partiendo de propileno y de benceno. Una segunda parte de reacción propiamente dicha. Luego una recuperación de calor, puesto que la reacción de formación del cumeno es muy exotérmica. Y por último, una parte de separación de los productos que se han formado en el reactor. Aquí tenemos la reacción principal, que es un mol de propileno va a reaccionar con un mol de benceno para dar el isopropilbenceno o cumeno. Una reacción secundaria en la que un mol de propileno reacciona con un mol de cumeno para dar un mol de diisopropilbenceno, que en este caso está representado con el isómero para. Aquí partimos también de los datos de la constante cinética y de la energía de activación, tanto para la reacción 1 principal como para la reacción secundaria. El proceso de producción de cumeno se puede realizar tanto en fase gaseosa como en fase líquida. Antes de 1990 predominaba el proceso de alquilación en fase gaseosa, pero hoy en día los procesos se realizan a partir del benceno y el propileno en fase líquida, empleando zeolitas como catalizadores. No obstante, nosotros en nuestra simulación seguiremos el proceso de producción de cumeno en fase gaseosa. Empezaremos construyendo esta primera parte del diagrama de flujo. Como siempre, la simulación la iniciamos en el ambiente de propiedades, introduciendo los componentes que van a intervenir en la misma. Benceno, propileno, isopropilbenceno, cumeno, diisopropilbenceno, en este caso el isómero para, y el propano, que va a formar parte de la corriente de propileno. También debemos de indicar el modelo termodinámico, que en este caso vamos a utilizar un modelo de coeficiente de actividad NRTL. Bien, una vez satisfecho el ambiente de propiedades, pasaríamos al ambiente de simulación. Hay 2 corrientes de alimentación, una de propileno. En este caso estaría formada por propileno y propano, un 95% de propileno y 5% de propano, que entra a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión con un caudal total de 110 kilomoles hora. Una corriente de benceno puro con un caudal de 104,2 kilomoles hora, también a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Se van a mezclar aquí las 2 corrientes y previamente hemos añadido aquí un mezclador porque después vendrá una corriente de recirculación. Tanto el benceno como el propileno están en estado líquido y lo vamos a pasar a estado gaseoso
con un bloque heater, elevando simplemente la temperatura hasta 209 grados centígrados e incluso la presión a 25 grados centígrados. Vamos a continuar con nuestro diagrama de flujo, añadiendo la parte del reactor y de este cambiador de calor para recuperar la energía que se libra en la reacción de formación del cumeno. La alimentación se va a pasar antes por un cambiador de calor para aprovechar la energía que depende del reactor, con lo cual se va a calentar aproximadamente a 360 grados centígrados. Esa es la temperatura a la que se va a introducir dentro del reactor. Este cambiador de calor se ha definido como de la forma de haber un intercambio de calor, se ha fijado de 1 gigacaloría por hora. En el reactor, que se va a configurar como un reactor con un fluido térmico constante, que lo va a mantener a una temperatura constante de 360 grados centígrados, va a tener un coeficiente de transmisión de calor, el que se indica aquí. Se configura por un reactor multitubular con 350 tubos de 6 metros de largo y 0,0763 metros de diámetro. Las reacciones que van a tener lugar en el reactor se han definido previamente. Aquí tenemos las reacciones con la estequiometría de que un mol de benceno reacciona con un mol de propileno para dar un mol de cumeno, y un mol de cumeno puede reaccionar con un mol de propileno para dar un mol de diisopropilbenceno. La estequiometría es 1,1,1 en todas, y la cinética de la primera reacción, de esta reacción, la cinética hemos introducido la constante cinética en unidades del sistema internacional y la energía de activación en las unidades que nos dan, tanto en la reacción de formación de cumeno como en la reacción de formación del diisopropil. Con este cambiador de calor, lo único que pretendemos es asegurarnos que la temperatura de entrada al reactor es de 360 grados centígrados. Y vamos a terminar el diagrama de flujo con la parte de separación de los productos formados en el reactor y la corriente de recirculación de benceno que no ha reaccionado. Para separar los productos de la reacción que vienen por aquí, en primer lugar vamos a poner un separador clase 2 con las especificaciones que se muestran aquí. Trabaja a 90 grados centígrados y queremos que se forme una fracción de vapor de un 10,2%, por lo cual pues, se pondrá la presión necesaria. Aquí va a ir la mayoría del propileno y del propano. Y por aquí, en la fase líquida, va a ir el benceno, el cumeno y el diisopropilbenceno que se ha formado. El cual se va a llevar a una columna de destilación, RAC, que previamente se ha diseñado con el modelo corto, y va a tener 15 platos o etapas de equilibrio, del cual vamos a sacar un caudal de destilado de 102,4 kmol hora, con una relación de reflujo de 0,44. La corriente de alimentación se va a introducir en la etapa número 8. La presión en la columna son las que se indican aquí, con esta caída de presión. Y la mayoría del benceno va a salir por la cabeza de la columna de destilación, que se va a recircular y se va a mezclar con el benceno fresco para que entre en el proceso. De la parte baja de los fondos de esta columna
se va a someter a otro proceso de destilación que previamente se ha diseñado con el modelo corto y que va a tener un caudal de destilación de destilado de 92,86 kilomoles hora y una relación de reflujo de 0,63. Va a tener 20 etapas de equilibrio, platos, la alimentación va a entrar en el plato 12, la presión en la columna va a ser de un bar con esta caída de presión. Y finalmente vamos a ver las corrientes de salida de la columna de destilación, donde vemos las fases y las temperaturas tanto de la cabeza de la columna, que es por donde sale el cumeno, como los fondos de la columna, que es por donde saldría el diisopropilbenceno. Las composiciones, pues aquí podemos comprobar que el cumeno sale por la cabeza de la columna con una pureza molar del 98,26% y en los fondos sale el diisopropilbenceno prácticamente puro. Y aquí os dejo la bibliografía consultada para hacer la simulación. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo video tutorial.